Soy Candelaria, tengo 20 años y soy guajira. Mi mamá es guayú y mi papá es negro. Nací y crecí en Cañaverales, en el sur de La Guajira. Acá hay un manantial que nos da agua para tomar, cocinar, bañarnos y regar los cultivos de todo lo que comemos. Mejor dicho, con esta agua se alimenta no solo el pueblo, sino también media Guajira. Sin embargo, desde que recuerdo, siempre he vivido en la sombra del carbón. Siempre he escuchado historias de la gente que viene de municipios vecinos a contarnos que se han tenido que ir de sus fincas y sus casas por la explotación de carbón que hay en sus territorios. Desde los 12 años empecé a escuchar que acá en mi pueblo también hay carbón y que algún día vendrían a sacarlo. Y es que hay una tal empresa que ya montó oficina y que se quiere llevar el carbón de aquí para Turquía. Ellos dicen que el proyecto minero que proponen no dañará el ecosistema de acá de Cañaverales, sino que por el contrario, es una oportunidad buenísima para traer trabajo y progreso para todos los habitantes. A mí me parece muy triste porque hay muchas personas que les creen y otras que evidentemente no, como mi familia y las de algunos amigos. Pero la verdad es que esta situación solo ha causado que nos dividamos entre los vecinos del pueblo. La gran familia que hemos sido siempre, poco a poco se está fragmentando cada vez más. Yo ya había escuchado historias no muy buenas de esos proyectos en otros lugares y por eso un día decidí coger una maleta e irme a visitar unos pueblos por acá medio cerca que le dicen disque los pueblos fantasmas. El primero que visitamos fue uno que se llama Patilla y ahí entendí por qué es que la gente le dice el pueblo fantasma. Lo primero que vi fueron las ruinas de una escuela. Eso parecía una zona como apocalíptica. Tumbaron los edificios para que nadie volviera. Y había unos molinos de viento que, según nos dijeron, giraban para nada y para nadie. Giraban y giraban en su soledad. Después de hablar con la gente de esos pueblos, fuimos a ver los tajos de las minas, el de Caipa y uno del Cerrejón. Los tajos que vimos borraron los pueblos que habían allí. El tajo de la mina en Cañaverales quedaría muy cerquita del pueblo y de la reserva natural protectora de nuestro manantial. Dicen que de Cañaverales se extraerán 11.9 millones de toneladas de carbón en 10 años y que usarían 3.800 toneladas de explosivos cada año para poder romper la roca. Al regresar a Cañaverales, no podía parar de imaginarme que mi pueblo se convertiría en un pueblo fantasma también. En las noches antes de dormir, solo imaginaba cómo sería mi pueblo sin lo que hoy en día tenemos. Y empieza a tomar forma la idea de un pueblo fantasma donde la vida ya no quiere surgir. Con las lágrimas contenidas me pregunto, ¿cómo es posible que aceptemos cambiar un paisaje verde lleno de animales que acompañan nuestro pueblo? Flores y aves de colores grandiosos que pintan nuestros días de tonos únicos durante todo el año. El manantial, dicen mis abuelos, era considerado en los tiempos de ellos un lugar sagrado y hoy en día sigue siendo un lugar donde la naturaleza te envuelve entre el paisaje verde del bosque seco. Cuando estás ahí, sientes una conexión como inexplicable con la vida, la madre tierra y la maravillosa oportunidad que significa estar en este mundo. Yo me pregunto, ¿qué significa sacar carbón en esas cantidades cuando en el mundo se habla de transición energética? ¿Qué significa crear otro pueblo fantasma como los que visitamos, pero esta vez con nuestras casas, nuestros animales, nuestros cultivos y nuestra historia? ¿Nosotros también nos convertiremos en un pueblo fantasma? Hay una imagen que no me puedo sacar y es la de los molinos girando para nadie. ¿Por qué esos molinos no se usan? Nosotras conocemos de esa tal transición energética, en donde el carbón lo quieren para producir energía, pero hay otras formas de hacerlo. Acá en Cañaverales no hemos usado el viento para sacar el agua, porque el agua nos llega desde el manantial. Pero los corregimientos vecinos de Pondorito, Los Tunales y Sitio Nuevo, antes usaban los molinos de viento para sacar el agua del subsuelo. Ahora lo han ido reemplazando por bombas eléctricas. Es difícil la transición, pero vale la pena seguir sacrificando kilómetros y kilómetros de tierra, de naturaleza y de la vida que hay en ella para darle energía a hogares que ni siquiera están en este país.
Cuando con mis amigas nos imaginamos la transición energética, pensamos en estas cosas: en recuperar las relaciones con la energía que teníamos antes, o sea, las relaciones con el bosque, el agua, el viento y la comida. Aquí vivimos bien, podemos andar por las calles sin preocuparnos por nada. De vez en cuando alguien se roba una gallina y todo el pueblo sabe quién fue. Tenemos agua, sol, suelo, bosque y viento. Pero sacar carbón para Europa y desaparecer cañaverales no es precisamente lo más lógico si el mundo necesita enfriarse, alimentarse y respirar. ¿Será que en estos tiempos locos la transición energética tiene que ser tan contradictoria? ¿Será que para que el mundo dé un vuelco necesita primero acabar con todo?